Eh, para quienes no conocen a nuestro hermano Orlando, su nombre es Carlos Orlando Villarraga. Él es ingeniero químico de profesión, con licenciatura en química y biología. Tuvo la dicha de nacer en un hogar espírita, por lo tanto estudió el espiritismo desde pequeño, desde niño. Actualmente es vicepresidente del Centro Espírita Divino Maestro de San José de Campos. Es director administrativo y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. Él es autor de 3 libros espíritas. El primero, que se llama Planeta Vida, que es una contribución de la doctrina espírita a la conservación del medio ambiente físico y espiritual del planeta Tierra. Segundo libro se llama La Justicia Social, Visión Espírita para la Acción Social. El tercer libro se llama Espiritismo y Desarrollo Sostenible, Caminos para la Sustentabilidad. Y justamente nos acaba de dar la primicia, todavía no está anunciada, pero tenemos la bendición de que él nos ha comentado. El cuarto libro está por nacer el 11 de noviembre del 2023, auspiciado por la FEP, Federación Espírita Brasileña. Se llama El papel de los espíritas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Con esta pequeña introducción, damos la bienvenida a nuestro querido hermano Orlando y le dejamos en el uso de la palabra para que nos exponga sobre este interesantísimo tema que se llama el poder de la paciencia. Adelante, Orlando. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por la introducción y buenas noches a todos. Y muchas gracias por la oportunidad para en esta noche compartir el estudio con ustedes sobre un tema bastante interesante, bastante importante para la vida de cada uno de nosotros. Voy a compartir aquí la presentación. ¿Están viendo el slide? Sí, sí se ve, hermano. Bueno. Entonces vamos a hablar un poco sobre el poder de la paciencia. Y en vista de que hubo un problema eléctrico ahí en el área donde vive Pepe, ya él está practicando la paciencia. Entonces nosotros también vamos a intentar practicar un poco más. Y vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este tema y lo que otras áreas del conocimiento están contribuyendo para que podamos entender y comprender mejor por qué debemos ser pacientes y cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios de que seamos pacientes. Bueno, entonces, ¿será que existe o las personas tienen paciencia en el mundo actual en la forma que estamos viviendo? Por ejemplo, tenemos muchas actividades al mismo tiempo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos llamadas de teléfono, atender el celular y estamos en una corrida contra el tiempo permanentemente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos muy tarde, es una actividad atrás de la otra. Y si abrimos el computador, cantidad de email, de informaciones que van así llenando todo o ocupando todo el espacio de nuestro tiempo. Y cuando vamos a trabajar, especialmente las personas que viven en ciudades grandes, enfrentan el tráfico vehicular bastante intenso. Y en la noche cuando regresan del trabajo está también más o menos la misma condición de el tráfico bastante complicado. Y aquí por lo menos en Brasil cuando en los bancos a veces hay unas filas inmensas que son bastante demoradas, que requieren las personas sean pacientes y vemos algunas actitudes de impaciencia en muchas de las personas que están ahí. Y si, no sé cómo sea el seguro social ahí en Perú,
Aquí es bastante demorado, hay unas filas inmensas y hay que esperar bastantes horas para ser atendido. Entonces hay que ir practicando la paciencia. Y ahí queremos ir a descansar y vamos para la playa y también está llenísima, no encuentra un espacio y ahí es otra vez un momento de probar nuestra paciencia. Entonces, en el momento actual tenemos innumerables oportunidades de practicar la paciencia o de que seamos impacientes. Y ahí pues va a depender de cada uno de nosotros. Entonces es importante para comenzar a hacer algunas reflexiones. ¿Será que soy una persona paciente? Y en esta reflexión del día, de todos los días, deberíamos considerar esa pregunta que es importante. ¿Será que existe alguna relación entre la paciencia y la tolerancia? ¿Será que la paciencia tiene límites? ¿Y cómo podemos ver la paciencia frente a tantas injusticias sociales que estamos presenciando en el mundo? Entonces, estas preguntas introductorias nos sirven para comenzar a reflexionar sobre todas las nexos, las conexiones que existen entre este tema de la paciencia y lo que está ocurriendo en el día a día de nuestro mundo. Entonces, otra pregunta interesante también es si la paciencia es una virtud. ¿Qué piensan? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Depende. Y vamos a ver por qué. Si utilizamos la paciencia para el bien, por ejemplo, para intentar alcanzar una meta en nuestro crecimiento espiritual, o queremos también alcanzar una meta de tipo material, la paciencia es una virtud. También cuando queremos superar uno de nuestros defectos, superar una de nuestras imperfecciones, la paciencia nos ayuda enormemente para superar ese defecto. Pero también hay personas que tienen la paciencia, que la utilizan para el mal. Por ejemplo, cuando planean un crimen y planean todo en detalle, tienen que esperar el momento adecuado, observan las personas, todo eso. Esas personas tienen bastante paciencia. O, por ejemplo, cuando van a robar. Aquí en Brasil hubo un robo muy famoso del Banco de Brasil, que duraron 4 meses preparando todo para llegar a consumar el robo. Personas que tenían mucha paciencia para esperar todo ese tiempo, poco a poco. Entonces, depende. Y ese es algo que a veces nosotros siempre asociamos, que la paciencia es una virtud, y debería ser, pero también utilizada para cosas malas, es efectiva, funciona. Nosotros queremos utilizarla y desarrollarla para el bien, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, y fue en ese sentido que Allan Kardec colocó en el capítulo 9 del Evangelio según el Espiritismo un tema sobre la paciencia, cuando hizo un análisis de una de las bienaventuranzas de Jesús. De las 8 bienaventuranzas, Allan Kardec analizó y colocó 5 de ellas en el Evangelio según el Espiritismo. Una de esas fue la bienaventuranza de los mansos y los pacificadores, que tiene entre uno de los temas la paciencia, junto con la obediencia, la resignación, la afabilidad y la dulzura, las injurias y violencias y la rabia. Entonces, la paciencia hace parte de esa bienaventuranza de los mansos y los pacificadores. Y vamos a ver algunas partes de ese estudio que Kardec hizo. Entonces, ¿qué es la paciencia? Hay varias definiciones sobre lo que es la paciencia. Una de esas es la capacidad que tenemos para soportar o tolerar algo o alguien
sin enervarnos, sin ponernos nerviosos, sin alterar nuestro estado de ánimo. Otra definición también interesante sobre la paciencia es que la paciencia es una facultad de saber esperar algo. Y una tercera definición que nos ayuda para entender mejor el tema de la paciencia es que la paciencia es la habilidad para entender y respetar sus propios ritmos y los ritmos de los otros. Entonces, si vemos, la paciencia es una capacidad, es una facultad, es una habilidad. O sea, es algo que nosotros podemos aprender o que podemos desarrollar o que podemos perfeccionar. Entonces, todos nosotros tenemos esa posibilidad. Y esa capacidad, esa facultad, esa habilidad es para soportar o tolerar, para esperar, para entender, para respetar. Si vemos, todos estos son verbos. Tolerar, esperar, entender. Verbos significan acciones. Entonces, la paciencia está relacionada con algo de acción, con algo activo. Y muchas veces entendemos que la paciencia es algo pasivo. Y es todo lo contrario. Para que seamos pacientes, tenemos que estar activos. Y eso es un concepto bastante importante y que vamos a ver cómo la doctrina espírita refuerza ese pensamiento y también la ciencia viene reforzando ese entendimiento de que la paciencia es algo activo, no es algo pasivo. Y ahí en el Evangelio según el Espiritismo, en esa parte del capítulo 9 de la Bienaventurados los mansos y sus pacificadores, nos dice que la paciencia nos recomienda para ser pacientes, porque la paciencia es también una forma de caridad y debemos practicar la ley de caridad. Entre la doctrina espírita, una de las enseñanzas es de que fuera de la caridad no hay salvación y siempre nos está llamando la atención para que practiquemos la caridad. Entonces, la paciencia es una forma que nosotros podemos practicar la caridad. La caridad que es más fácil es aquella que nosotros damos una ayuda generalmente en especie o en dinero. Esa es la más fácil. La paciencia, por ejemplo, para la práctica de la caridad, es cuando perdonamos a aquellas personas que colocan a prueba nuestra paciencia. Y en la vida tenemos varias personas con las cuales tenemos contacto que nos ponen con alguna frecuencia a prueba nuestra paciencia. Entonces, si perdonamos a esas personas por las cosas que hacen o dicen, que nos pueden herir, en la medida que perdonamos los actos de esas personas, estamos practicando la caridad a través, porque estamos mostrando que hemos avanzado en esa virtud de la paciencia. Y es tan importante ese tema que la espiritualidad superior, a través de la psicografía de Chico Javier, el espíritu Emmanuel, escribió una obra especialmente sobre ese tema, que se llama así, la paciencia. Y nos dice lo siguiente: siempre que te sea posible, pide a Dios que te fortalezca con la paciencia para que no se te dificulte el camino que tengas en la frente. Y es importante pedir esa ayuda como en la lectura inicial, cuando nos despertamos. Es importantísimo esa oración inicial. Y una de las cosas que deberíamos, primero agradecer y después pedir para que nos fortalezcamos con la paciencia, para que no tomemos decisiones equivocadas, precipitadas, para que no hablemos cosas que no deberíamos hablar y frente a las situaciones de lo cotidiano. Porque esas decisiones equivocadas, esas conversaciones precipitadas nos pueden traer una serie de problemas que solamente van a causar un mayor número de obstáculos en nuestra vida. Y es interesante porque tiene personas que dicen en su oración: Dios mío, dame paciencia, por favor, pero dámela ahora, dámela rapidito.
donde muestra que realmente necesita aprender a ser paciente, inclusive en su oración de pedido para la espiritualidad superior o para nuestro Creador, para Dios. Y ahí, continuando, la enseñanza del Espíritu de Emmanuel nos dice que nuestros socios y amigos de difícil convivencia son siempre aquellos acreedores del pasado que el tiempo nos devuelve, que nos coloca aquí nuevamente para intentar saldar algunas deudas que tenemos del pasado. Y el objetivo es que cultivemos con ellos más paciencia. Entonces, el Espíritu de Emmanuel nos está llamando la atención. Si tenemos en nuestra convivencia con otros seres humanos algunos que son bastante difíciles, tal vez sean algunos espíritus con los cuales tenemos algunos compromisos y por lo tanto deberíamos tener un poco más de paciencia con ellos, más amor, para que podamos ir sanando aquellas deudas que tenemos con ellos. Y entonces, continúa el Espíritu de Emmanuel nos advirtiendo que la impaciencia no nos sirve en ninguna circunstancia. Por el contrario, la precipitación en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, nos va a crear más obstáculos que no necesitamos. Al contrario, venimos para intentar superar varios de los obstáculos que nosotros ya creamos en existencias anteriores o en esta misma existencia en años anteriores. Entonces, la impaciencia no nos va a ayudar en ningún momento. Por el contrario, nos va a crear más dificultad. Y entonces, aquí viene el aporte de la ciencia, especialmente del área de la psicología y de la psiquiatría. Esta obra muy interesante de la doctora Judy Orloff. Ella es psiquiatra, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles. Esta obra se llama La libertad emocional y tiene un capítulo que habla sobre las investigaciones que han sido realizadas sobre la paciencia y la impaciencia. Y ellos encontraron cuáles son las principales causas de la impaciencia de los seres humanos. La primera, el sentimiento de frustración por determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando las cosas están demorando para ocurrir, para acontecer, las personas van quedando impacientes porque en su mente tienen la idea de que eso debería ocurrir en una semana y ya van 3 semanas y nada, y van se impacientando y se van frustrando y llevando a la impaciencia. También cuando las personas no consiguen lo que quieren porque piensan que sí, todo lo pueden conseguir, que tienen el derecho de esas cosas y no consiguen en el momento o cómo, en la forma que ellos quieren, se van frustrando y van teniendo esa sensación de impaciencia, ese sentimiento de impaciencia. Cuando las personas se sienten rechazadas porque diversas circunstancias que las personas no aceptan, por ejemplo, la propuesta que está haciendo, no quieren tener una relación con esa persona, se van frustrando y la persona, la forma de reaccionar es que va aumentando ese estado de impaciencia. Y también cuando las personas se decepcionan con los otros, se sienten frustradas porque tenían una expectativa sobre las otras personas, esperaban que se comportaran de una forma y se comportan de otra forma totalmente diferente y eso va frustrando a la persona y va se sintiendo cada vez más impaciente. Entonces vemos cómo la frustración puede llevar a un estado de impaciencia que lleva a la persona a tomar decisiones, a hablar, a actuar, que después le va a causar muchos más problemas. Otra de las causas de la impaciencia es ese espíritu de competitividad
que es muy presente en el momento actual. Queremos ser el número uno, queremos ser los mejores, y el sistema educativo y el sistema corporativo incentiva eso. Y esa competitividad, como no todo el mundo puede ser el número uno, va llegando a que las personas se sientan impacientes porque quieren llegar allá, trabajan y dedican mucho tiempo, mucha energía, y se van sintiendo en ese estado de impaciencia porque no llega a ese punto, y muchas veces terminan frustrados porque no lo consiguieron. También otra de las causas que encontraron de la impaciencia es que algunas personas no tienen bien claro cuáles son las prioridades. Entonces aparece una cosa, aparece otra, empieza una cosa, empieza otra, y eso va dejando esa sensación de impaciencia frente a esas situaciones. Otra causa bastante frecuente de la impaciencia es el cansancio. Y eso creo que todos nosotros hemos vivido eso, y lo vivimos con alguna frecuencia. Al final del día, uno ya está más cansado, va quedando más impaciente cuando comparado al comienzo del día, que descansamos bien, nos sentimos con mucha energía, y muchas veces tomamos mejores decisiones al comienzo del día que al final, que ya estamos cansados porque ya tenemos poca paciencia para escuchar las cosas, para pensar, para deliberar. También otra de las causas mencionadas en ese trabajo es el tedio. La persona está ahí en ese estado que una cosa no le gusta, otra también no, y va entrando en ese estado de impaciencia. Y una otra causa es aquella necesidad que algunas personas tienen de controlar la vida de los otros. Y nosotros sabemos como espíritas que tenemos el libre albedrío, que cada uno va a hacer lo que considere mejor, y no tenemos ningún control sobre los otros. Lo que nos esperamos que los otros hagan, ellos van a hacer lo que a bien consideren. Entonces, la persona que tiene esa necesidad de controlar a los otros, como ve que no consigue, se va quedando en ese estado de nerviosismo, impaciente, se va frustrando, y ahí comienza a actuar de una manera no muy adecuada. Entonces, como podemos ver, existen muchas causas para que seamos impacientes. Y aquí lo interesante es que la ciencia nos está mostrando, bueno, estas son las principales causas, y si nosotros tenemos algún nivel de impaciencia, sería bueno analizar y ver cómo podemos comenzar a trabajar en ese sentido para superarlo. Y la investigación de la doctora Judy Orloff llega a la conclusión que la paciencia no significa pasividad ni resignación. Por el contrario, significa poder. Y vamos a ver en qué sentido. Y la paciencia es una práctica emocionalmente libertadora. Y en ese sentido es que el resultado de la investigación muestra que nos da un poder, porque nos permite una práctica libertadora de esperar, observar y saber el momento adecuado para actuar. Por eso la paciencia, vimos, es relacionado con los verbos, con acciones. Por ejemplo, de esperar, de observar qué es lo que está ocurriendo, entender por qué está ocurriendo eso, qué puedo hacer, y saber el momento preciso, más adecuado para poder actuar y poder resolver o superar la situación. Entonces, es importante ese resultado de las investigaciones en el área de la psicología, que nos muestra que la paciencia no es pasiva, es por el contrario algo activo, y es una práctica que nos vamos adquiriendo con el tiempo, que nos libera, que nos da ese poder de decidir
de pensar, de deliberar y de actuar en el momento adecuado. Y esa información o ese resultado de esas investigaciones del área de psicología se ven corroboradas, o tal vez al contrario, la ciencia está corroborando los mensajes de la espiritualidad. En esta obra del libro de la esperanza, también del espíritu Emmanuel, tiene un capítulo que se llama En los dominios de la paciencia. Y dice lo siguiente: paciencia no es conformismo, no es pasividad, no es, sí, está todo bien, no. Dice la espiritualidad superior: paciencia es el reconocimiento de la dificultad existente, con la disposición de alejarla sin una actitud extremista. Entonces, cuando somos pacientes, como pensamos, observamos, analizamos, reconocemos que no es fácil, tiene muchas situaciones complicadas en nuestra existencia, que podríamos reaccionar de una forma impulsiva, de una forma impaciente, que nos causaría más problemas. Entonces, en la medida que somos más pacientes, reconocemos esa dificultad, pero nos disponemos a resolverla sin actitudes extremistas de la fuerza, de la violencia, de la ira, de la rabia, nada de eso. Entonces, es una actitud activa. Y continúa el espíritu Emmanuel: ni deserción de la esfera de lucha, ni llanto, nada provechoso a la hora del sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces frente a las situaciones difíciles que podemos encontrar en la vida, una de las posibilidades es evadir, alejarnos, huir de esa situación. Y la paciencia nos enseña lo contrario, que tenemos que enfrentar esa dificultad, reconocerla y disponernos para resolverla. Y también nos llama la atención que llorar en un momento puede ayudar como una válvula de escape, pero llorar con frecuencia o permanentemente por ese problema no tiene ningún provecho, no va a contribuir mucho para superar esa dificultad. Y termina el espíritu de Emmanuel, dice: sea como sean las trabas y las pruebas, la paciencia descubre el sistema de removerlas. Entonces, la espiritualidad nos está diciendo que sea cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la prueba a la cual nos estamos enfrentando, siempre la paciencia va a encontrar una forma de descubrir el camino para resolverlo. Entonces, este mensaje, desde mi punto de vista, es algo así bastante fuerte, nos da mucho ánimo porque nos muestra que podemos enfrentar cualquier situación difícil, podemos superarla si tenemos y si cultivamos la paciencia. Y ahí, Chico Javier ya nos enseñaba que no existe problema que no pueda ser solucionado por la paciencia. Casi lo mismo que el espíritu de Emmanuel daba en ese mensaje, y yo creo que nos ayuda, nos da más ánimo para enfrentar los problemas cualquiera de los problemas que tengamos en nuestra vida. Y Gandhi ya nos decía también que perder la paciencia es perder la batalla. Es claudicar frente a las dificultades, y a través de la paciencia, la espiritualidad, la ciencia nos está mostrando que podemos superarlo. Entonces, si somos impacientes, deberíamos trabajar un poco y vimos que podemos hacerlo porque es algo que podemos desarrollar, que podemos mejorar. ¿Y será que físicamente estamos aptos para poder manifestar la paciencia a través de nuestro cuerpo físico cuando estamos encarnados? Entonces, la ciencia viene estudiando también este punto de la biología de la paciencia. Y la doctora Judy Orloff
muestra algunas de las investigaciones que fueron realizadas en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Y para entender un poco eso, vamos a ver lo que sabemos actualmente sobre nuestro cerebro, que es conocido como el cerebro triuno. Está dividido en 3 partes. El cerebro reptiliano, que fue el primero que se desarrolló en nuestro proceso evolutivo, es donde están los instintos de supervivencia. Después tenemos el cerebro límbico, que están las emociones, y la parte más reciente en la evolución nuestra como seres humanos es el neocórtex, donde están todas las funciones relacionadas con el raciocinio y la reflexión. Y ahí, en la Universidad de Princeton hicieron varias pruebas con universitarios y los colocaban a resolver diferentes problemas. Y algunos de ellos estaban relacionados con dinero. Unos que pagaban inmediatamente, otros esperaban para pagar posteriormente. ¿Y qué encontraron? Que en el cerebro se activa el área límbica cuando queremos una recompensa inmediata. Y cuando esperamos una recompensa más a medio o largo plazo, se activa el área del neocórtex. Entonces, en esos estudios mostraron que las personas pacientes siempre están esperando es que el resultado va a demorar un tiempo, que no va a ser algo inmediato. Entonces, la parte que se activa es la parte del neocórtex. Y entonces, la conclusión que llegaron es que la paciencia parece ser una función más de la razón que de la emoción. Y a veces pensamos que la paciencia es más del corazón. Y como hemos visto, es una facultad, una habilidad que vamos a través del pensamiento, de la deliberación, del raciocinio, de esperar, que vamos a obtener el resultado. Entonces la ciencia está mostrando que realmente para ser más pacientes viene más aquí del pensamiento, que lo colocamos en acción para poder resolver los problemas. Y la neurociencia también viene estudiando este tema de la paciencia. Y en esta revista de Neuroscience News trata sobre resultados de otras investigaciones realizadas sobre la paciencia. Y este estudio fue realizado en la Universidad de California en Berkeley con imágenes de resonancia magnética funcional que colocan en las personas para medir las ondas cerebrales. Y de todas esas experiencias encontraron que entre más los participantes se imaginaron las consecuencias de sus elecciones, ellos fueron más capaces de ser pacientes a fin de recibir una mejor recompensa. Entonces, la imaginación, el pensar cuál va a ser la consecuencia, cómo van a ser las consecuencias de las decisiones que nosotros estamos pensando implementar, esas personas tuvieron o desarrollaron más esa capacidad de ser más pacientes con el fin de recibir esa recompensa más en el futuro. Entonces, la conclusión de ese estudio es que la imaginación es un camino, es una herramienta para que podamos desarrollar la paciencia. Y existen muchos ejercicios de visualización, de imaginación, para que podamos practicar y especialmente para desarrollar esta habilidad de la paciencia. Entonces vemos cómo la ciencia viene estudiando este tema, cómo está aportando varios resultados muy interesantes que casan perfectamente con la enseñanza de la doctrina espírita para que podamos entender mejor cómo es que funciona ese asunto de la paciencia y cómo podemos desarrollar mejor en cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que seamos pacientes? Existen varios. Cuando somos pacientes podemos tomar mejores decisiones y vamos a tener menos problemas en el futuro. También
Vamos a vivir la vida menos estresada, porque vamos a estar más calmos, porque estamos esperando el momento adecuado, no nos precipitamos. También podemos disfrutar más plenamente del presente, porque estamos observando, estamos analizando, estamos viendo lo que está ocurriendo para poder tomar esas decisiones. Entonces disfrutamos más a plenitud el momento presente. Desperdiciamos menos tiempo, menos energía y menos dinero con cosas que no van a contribuir para nuestro crecimiento espiritual. También otro beneficio es que nos permite tener relaciones con los otros seres humanos, relaciones más felices, más armoniosas, porque tomamos mejores decisiones, no nos precipitamos, no hablamos mal, no tratamos a los demás de una forma grosera. Entonces, eso permite mejorar nuestro relacionamiento con los otros seres humanos. Nos protege contra la rabia. Y aquí yo creo que por eso fue que Allan Kardec colocó en ese capítulo de las bienaventuradas de los mansos y los pacificadores el tema también de la rabia, como vimos al comienzo, porque la paciencia y la rabia, en la medida que somos más pacientes, no podemos estar con rabia y ser pacientes al mismo tiempo. Entonces es como si fuera un antídoto. Y la paciencia nos protege contra la rabia. La consecuencia de eso es que continuamos nuestro crecimiento espiritual. Entonces, tiene muchos beneficios. ¿Qué actitudes podemos tomar para que seamos más pacientes? Y en esta obra también muy interesante del poder de la paciencia, nos trae muchos resultados de varias investigaciones en diversos lugares del mundo sobre diversas actitudes que podemos implementar en nuestro día a día para que seamos más pacientes. Una es aceptar el presente exactamente como es. Muchas personas entran en ese estado de impaciencia porque les gustaría que su vida fuera de forma diferente, les gustaría estar en otra condición, les gustaría estar mejor económicamente, les gustaría estar viviendo en otro país. No, el momento presente, ese es el resultado de todas nuestras decisiones anteriores. Tenemos que aceptarlo. No significa quedarnos ahí, sino aceptarlo, entenderlo y ver cómo lo podemos mejorar si consideramos que no está bueno. Otra actitud es reconocer la falta de control sobre las otras personas. Y en eso la doctrina espírita es muy clara cuando nos hablan de que todos podemos ejercer nuestro libre albedrío. Cada uno va a tomar las decisiones que le parezcan mejor y no tenemos control sobre lo que los otros deciden. Podemos tener una influencia, podemos intentar persuadirlos, pero la persona va a hacer lo que quiere. Algo que también nos lleva a tener una actitud de paciencia es que yo también tengo varios defectos. A veces somos impacientes con los defectos de los otros, por los comportamientos de los otros, pero no miramos que tal vez yo tenga los mismos defectos y por eso me incomoda tanto el comportamiento, las actitudes de esa otra persona. Entonces, ese reconocimiento a través del conocimiento de sí mismo nos permite entender que también tenemos varios defectos, varias imperfecciones. Entender que esperar hace parte de la vida. Y si observamos cómo funciona la naturaleza, cómo funcionan las estaciones, cómo funcionan los ciclos de la vida, esperar hace parte de la existencia. Y aquellas personas que nos desafían son o deberíamos considerarlos nuestros profesores, porque esas personas nos están mostrando áreas de nuestra personalidad que no están muy buenas, que no están bien estructuradas y que nos están llamando la atención por nuestras reacciones así, a veces impulsivas, de que tenemos que trabajar en esos puntos, de que tenemos que ser más pacientes. Y
cuando estamos así en situaciones bien difíciles que queremos explotar, una sugerencia dada por la ciencia es que es bueno hacer otra cosa, pensar en otra cosa para bajar la sangre de la cabeza, tener más tranquilidad para después, en otro momento, enfrentar esa misma situación o pensar con más tranquilidad sobre ese asunto. Y algo que nos lleva también para que seamos más pacientes es que podamos reformular y podamos reinterpretar aquellas situaciones, aquellos comentarios, aquellas palabras que otras personas dicen. Porque muchas veces la persona lo hace de muy buena voluntad, lo que dice o lo que hace. Y nosotros somos los que interpretamos de una forma diferente la intención que tiene la persona. Las interpretamos por diversas circunstancias. Entonces, muchas veces cuando reformulamos en ese esperar, observar, analizar, deliberar, podemos entender que el problema no está en el otro, el problema está en mí. Y ahí yo puedo reformular cómo me pienso de esa situación y pensar de una forma diferente que me lleva a un estado de más calma, de más tranquilidad y ser más paciente. Y otra actitud que nos ayuda para ser más pacientes es que aprendamos a respetar nuestro propio ritmo y respetar el ritmo de los otros. Todos tenemos ritmos diferentes en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, a algunos les gusta dormir tarde, otros les gusta dormir temprano, unos les gusta levantarse temprano, otros levantarse más tarde. Y a veces tentamos obligar a los otros a que sigan el mismo ritmo de nosotros. A mí me gusta hacer ejercicio, me gusta correr, quiero que mi esposa también corra conmigo. No, a ella le gusta hacer otras cosas. Entonces, a veces eso causa esa impaciencia porque la otra persona no hace lo que a mí me gusta en el ritmo que yo tengo. Entonces, en la medida que aprendemos a respetar el ritmo de los otros y mi propio ritmo, vamos siendo más pacientes. Otras actitudes de paciencia: entender que para resolver las situaciones existe más de un camino. El nuestro no es que sea el único. Existen otros caminos para resolver. Pueden ser mejores o el mío puede ser mejor, pero tengo que conversar con los otros, no imponerlo. Entonces, ese pensamiento realmente nos lleva a ser más pacientes para entender que los otros, cuando argumentan, también tienen su punto de referencia y su razón de por qué muestran ese otro camino. Otro punto de reflexión para ser más pacientes es en ese análisis que hacemos, en ese momento de espera, evaluar cuál es la importancia de eso en el total de mi existencia. Y esa pregunta muchas veces nos lleva a la respuesta de que eso es algo extremadamente insignificante y que creemos que es muy grande. Y ahí toda esa energía que le estábamos colocando cae y nos lleva a un estado de más paciencia. Y algo que también nos ayuda es que todas esas circunstancias difíciles que enfrentamos, eso va a pasar, eso también va a pasar. Y en la medida que somos pacientes, recuerden lo que la enseñanza de Espíritu Emmanuel y de Chico Javier, con la paciencia vamos a encontrar la forma de resolver y eso va a pasar. Y cuando hablamos de procurar no sobrecargarnos, ¿qué ocurre? Que en la medida que nos sobrecargamos con muchas actividades durante muchas horas, aquí el cansancio va aumentando y la paciencia va disminuyendo. Y en la medida que estamos más con energía, que el cansancio es poco, nuestra paciencia aumenta. Entonces la paciencia es inversamente proporcional al cansancio. Por eso si queremos
resolver algo, lo mejor es cuando estamos descansados. Y normalmente si dormimos bien, tuvimos una buena noche, en la mañana es cuando tenemos la mayor cantidad de energía, disposición para poder pensar, analizar, evaluar y tomar las decisiones. Entonces, todas esas actitudes vemos, ¿será que nosotros podemos colocarlas en nuestro día a día? Yo creo que sí. Es solo dedicar un tiempo para poder implementarlas en nuestro día a día. Y por eso Allan Kardec en el libro de los Espíritus, la pregunta 943, nos dice que los espíritus soportan las vicisitudes de aquí encarnados con mayor paciencia y resignación en la medida que obra con miras a la felicidad más sólida y duradera que lo aguarda. Y esta es una enseñanza bien importante, porque si nosotros creemos que existe algo más allá de la muerte, de que existe el mundo espiritual, de que existe la ley de causa y efecto, entonces eso nos debe llevar a reflexionar sobre los comportamientos, sobre las emociones, los sentimientos que tenemos en este momento, para que seamos más pacientes y tomemos mejores decisiones y no creamos más obstáculos en nuestra existencia. Entonces me gustaría dejar una pregunta para nuestra reflexión. ¿Qué puedo hacer para practicar con más frecuencia la paciencia en esta encarnación? ¿Y qué puedo hacer tal vez con algunas de las ideas que presentamos esta noche, con lo que ustedes conocen, vienen estudiando, con lo que se motiven para estudiar más sobre este tema? ¿Qué vamos a hacer diferente de aquí, de hoy en adelante, para que seamos más pacientes en esta encarnación? Porque en la medida que seamos más pacientes, vamos a ir creciendo espiritualmente. Entonces, algunas conclusiones para reforzar. La responsabilidad de ser pacientes es una responsabilidad individual. Depende de cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita. Vemos el Evangelio según el Espiritismo, ese capítulo 9, muy interesante. Los libros de Chico, esos que mencioné. Entonces deberíamos aprovechar esa oportunidad que tenemos para entender qué es la paciencia, por qué debemos ser pacientes, cuáles son los beneficios, y eso nos ayuda a pensar mejor. Debemos practicar la paciencia en lo posible. Y algo que nos ayuda para educar nuestro pensamiento es la meditación, pero para eso tenemos que tener disciplina y ser el ejemplo de la práctica. A veces le pedimos a los otros que sean pacientes, pero nosotros mismos no damos el ejemplo. Y no sirve hablar mucho sobre la paciencia si no colocamos en la práctica, en acciones. Entonces, ¿qué es lo que llevamos cuando desencarnamos? Entonces, muchas gracias por la paciencia en escucharme en esta noche. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a todos los participantes que esta noche nos han acompañado desde Facebook y también desde Zoom. Estamos acá un poco todavía con mucha paciencia, esperando que retorne el fluido eléctrico, pero bueno, gracias a la tecnología de las baterías portátiles, hemos podido llegar a las redes sociales con algunos tropiezos, pero con alegría que pudimos completarlo. Y el video completo se va a cargar en YouTube. Tengan paciencia. Va a llegar completamente toda la temática tratada esta noche. Le damos agradecer nuevamente a nuestro hermano Orlando por tan bonita información, tan bonita conferencia que nos ha realizado el día de hoy, plena de análisis, de conocimientos valiosos y también de reflexiones, ¿no? Para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y bueno, antes de terminar, Carmencita, pásanos los comerciales. Claro que sí. Ahorita mismo vamos a pasar los comerciales. Bien, ahí tienes, Pepito. ¿Lo dices tú o quieres que lo comente? A ver, tú dilo.
Bueno, queridos hermanos, aquí para comentarles e invitarlos como todos los lunes a nuestro espacio de el compartir el Evangelio según el Espiritismo. Este espacio que Camino de Amor tiene por título Caminando con Jesús para un destino de luz. Están todos invitados, se comparte un espacio muy bonito, todos vamos reflexionando y sabemos que el Evangelio es aquella obra que vamos a tener que llevar todos los días mientras estemos aquí y bueno, y cuando estemos en otro lado también. Así que están todos invitados para el próximo lunes a las 7:30 en este mismo canal de Camino de Amor. Este lunes 7:30 de la noche. El espacio dura entre 45 minutos a 1 hora máximo. También, queridos hermanos, invitarlos a, bueno, si desean, para todos los días jueves realizamos la tarea de oraciones de vibración para hermanos con problemas de salud física, personas en desequilibrio, familias en desarmonía, hermanos que han fallecido, han desencarnado. Pueden colocar, pedir que podamos realizar estas oraciones con mucho cariño a través de el WhatsApp 987-549-886. Las oraciones se realizan de 7:30 a 8:30. Bien, queridos hermanos, compartimos estos espacios que con mucho cariño se realizan.